Hola, mi nombre es Nicolás y hoy les voy a hablar de nuestro trabajo titulado Rol de los genes CYP4G en la supervivencia, reproducción y resistencia a insecticidas en Triatoma infestans, un insecto vulgarmente conocido como vinchuca, que es uno de los principales vectores de la enfermedad de Chagas en nuestra región. El integumento es el tejido externo del insecto. Está formado por la cutícula y la epidermis subyacente. Este tejido juega un papel esencial en la aptitud y supervivencia de los insectos. Sirve como barrera tanto para evitar la pérdida de agua por evaporación como para bloquear la penetración de insecticidas y microorganismos potencialmente patógenos. También forma glándulas exócrinas que a su vez sintetizan y liberan compuestos con la función de feromonas. La cutícula está cubierta por una mezcla compleja de lípidos, con predominio de hidrocarburos lineales y metil ramificados de cadena muy larga. Pero también podemos encontrar ceras, ésteres de colesterol y otros lípidos. La biosíntesis de lípidos cuticulares ocurre en unas células especializadas denominadas enocitos. Las sintasas de ácidos grasos generan principalmente ácidos grasos de 16 átomos de carbono, que posteriormente son alargados por unas elongasas para formar ácidos grasos de cadena muy larga. Estos compuestos son sustratos de reductasas que catalizan la formación de alcoholes grasos y también son precursores de aldehídos grasos, ambos sustratos de las CYP4G que están involucradas en el último paso de la síntesis de hidrocarburos cuticulares. Por otro lado, estos ácidos grasos de cadena muy larga también originan ácidos grasos insaturados y ceras, que contribuyen a la composición de la cutícula. El objetivo específico de este trabajo fue la caracterización funcional de los genes CYP4G de Triatoma infestans en la supervivencia, reproducción, eclosión y viabilidad de los huevos y resistencia a los insecticidas piretroides. Se utilizaron ninfas de Triatoma infestans de cuarto y quinto estadio. El silenciamiento génico se llevó a cabo mediante la técnica de RNA de interferencia. Los niveles de silenciamiento de la CYP4G106 y la CYP4G107 se verificaron mediante PCR cuantitativa con transcripción inversa. La composición y el contenido de hidrocarburos cuticulares en los insectos silenciados y control se determinaron mediante cromatografía gaseosa capilar acoplada a espectrometría de masas y se compararon la muda, la supervivencia, la puesta de huevos, la eclosión de los huevos y la penetración de deltametrina entre muestras silenciadas y de control mediante bioensayos de supervivencia y reproducción. Obtuvimos los siguientes resultados. El contenido total de hidrocarburos cuticulares disminuyó significativamente en los insectos silenciados respecto a los insectos control. Por otro lado, las hembras silenciadas pusieron un número total de huevos considerablemente menor que las hembras control, y de estos huevos puestos por las hembras silenciadas, ninguno pudo eclosionar. En cuanto a la muda y longevidad de insectos, observamos que las muestras silenciadas experimentaron menos metamorfosis que las muestras control y también sobrevivieron menos. En los ensayos con deltametrina, vimos que los insectos silenciados presentaron mayor sensibilidad a los efectos del piretroide que los control. Llegamos a las conclusiones de que el silenciamiento de los genes CYP4G reduce significativamente la proporción de ninfas de quinto estadio que experimentaron metamorfosis. El decrecimiento en la transcripción de estos genes disminuye significativamente la supervivencia de los insectos. La formación de hidrocarburos lineales y ramificados se vio reducida en un 79% en los insectos silenciados. La oviposición disminuyó en torno al 77% en hembras silenciadas. La eclosión de los huevos puestos por las hembras silenciadas fue prácticamente nulo y la susceptibilidad a deltametrina incrementó en torno al 40 y 50% en los insectos que tenían los genes CYP4G silenciados. Si están interesados en conocer más en detalle la metodología y los resultados de nuestro trabajo, los invito a leer nuestro artículo recientemente publicado. Muchas gracias por su atención.